Hermanos, el himno que entonamos hace un momento, ese himno que dice "Más allá del sol", muestra que la esperanza es algo increíblemente poderoso. Cuando tú entonas ese himno, más allá del sol, tú sabes que se trata más que palabras. Sabes que se trata acerca de tu vida, se trata acerca de la eternidad, se trata acerca de lo que te apasiona, de lo que te mueve, de lo que te hace vivir, de lo que te hace a ti seguir adelante. Es la esperanza en Cristo, el que consuela la vida del hombre. Lo que el hombre espera, lo que el hombre desea, lo que el hombre anhela, demuestra realmente lo que valoramos. Y yo creo que ese himno, al igual que el otro, Alfa y Omega, también revela no solamente atributos de Dios, revela lo que nosotros, la Iglesia de Cristo, valora, lo que nosotros, la Iglesia de Cristo, ama, por lo que nosotros deberíamos luchar. La esperanza, hermano, impulsa nuestra perseverancia. Esta esperanza en Cristo motiva nuestros actos, motiva lo que hacemos, lo que pensamos, lo que queremos. Eso lo hace la esperanza en Cristo. Estos meses, nuestra rutina ha sido obstaculizada, nuestra libertad ha sido coaccionada. Una pandemia mundial ha sometido al hombre más fuerte y más poderoso de este mundo. Pero la esperanza de la humanidad, por lo que ella lucha, por lo que ella hoy se sostiene, por lo que ella hoy se ha confinado a sus hogares, es porque sabe que en algún momento todo esto acabará y que ese hombre confinado volverá a ser libre. Hoy 19 de abril, hace muchísimos años atrás, se celebra en nuestro país la Declaración de la Independencia. Cuando el 5 de julio Venezuela tiene la libertad por manos de hombres que la conquistaron. Y es que lo más dichoso que el hombre puede tener es ser libre. El presidente de los Estados Unidos dijo hace unas semanas atrás que el pueblo norteamericano no era un pueblo que fue llamado a ser confinado, sino un pueblo que fue llamado a ser libre. Pero nosotros los cristianos, hoy, hermanos, celebramos el Día del Señor. Hoy nosotros celebramos el día de nuestro gran Dios, donde Él visita a su iglesia. Un día que para el verdadero cristiano sabe lo que representa. Hace muchísimo tiempo, cuando Dios nos llamó a nosotros, cuando Dios transformó nuestros corazones, ese gran Dios nos dio libertad. Y gracias a esa libertad hoy somos libres, hermanos. Gracias a esa libertad hoy nos reunimos aquí. Gracias a esa libertad nosotros no estamos viendo simplemente cuatro paredes. Gracias a esa libertad nosotros vemos más allá del sol. Gracias a esa libertad nosotros podemos fijar nuestras miradas en el Dios Redentor, que un día vendrá por su iglesia. Lo que todo cristiano ha llamado Maranata. Cristo viene pronto por su iglesia. Hoy estudiaremos el libro de Apocalipsis de Jesucristo. El Apocalipsis de Jesucristo. Hoy estudiaremos este precioso libro. Un libro, hermanos y amigos, que apunta a la esperanza del pueblo de Dios. Es un libro que muestra el reino perfecto de Cristo. Es un libro donde el Rey reinará sobre todo reino. Es un libro único. Este libro, hermano, destaca la soberanía de Dios como ningún otro libro. Usted quizás puede leer ese pasaje en el libro de Génesis, donde muestra y donde nos enseña a cada uno de nosotros la respuesta teológica de José sobre la soberanía de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pero el libro de Génesis no te habla de manera completa de su soberanía.
Pero el libro de Apocalipsis es una literatura única, donde sí te muestra que nuestro Dios es soberano desde el inicio hasta el fin, el alfa y la omega. Esta es la verdadera esperanza del cristiano. Jesucristo es quien da significado, importancia a toda la Biblia. Y el libro de Apocalipsis también es así. Muchos de nosotros hemos tenido quizás la tentación de hablar del libro de Apocalipsis, hablando acerca de la persona del anticristo, acerca de la bestia, acerca de los juicios. Pero el punto central del libro de Apocalipsis sigue siendo el mismo punto central de toda la Escritura: Jesucristo, el Cordero, ese gran Dios. John Piper dijo que la libertad es hacer lo que quieras hacer y no tener que lamentarlo ni en 1000 años. Esa es la verdadera libertad. Eso es lo que nosotros encontramos en este pasaje. ¿Quieres ser libre? ¿Realmente quieres ser libre? ¿Quieres ser verdaderamente libre en Cristo? Entonces nunca te arrepentirás de lo que haces. Porque la libertad que Dios nos ha dado a nosotros no se convierte en libertinaje para complacernos en nuestros pecados. Esta libertad nos habla a nosotros acerca de la vida que debemos llevar como criaturas. Por eso quisiera hoy hablar del reino perfecto de Cristo. Así se titula este libro. Le he titulado El reino perfecto de Cristo. El sermón basado en el Apocalipsis de Jesucristo lleva ese título. Un reino único. Las evidencias del autor de este libro, las evidencias históricas, nos hablan que fue Juan, el discípulo amado. Ese Juan que llama a Jesucristo el Verbo en sus evangelios, en sus epístolas, pero también en este libro. Ese Juan que llama a Jesucristo el Cordero, el testigo, el mismo Juan que ha tenido una relación muy íntima con la iglesia de Asia Menor, como lo vimos en la primera, segunda y tercera epístola de Juan. Pero Juan, hermanos, Juan tiene un conocimiento claro acerca de quién es Cristo. Y lo que ha llevado a Juan a su encarcelamiento ha sido la proclamación de la palabra fiel del Evangelio. Según el Apocalipsis, el verso 9 nos dice a nosotros que Juan estaba siendo participante de la tribulación por causa de su fe en Cristo. Se dice que este libro se escribe entre el año 90-96, bajo el imperio de Domiciano. Domiciano, el emperador romano, había realizado una reforma impresionante en la religión romana, porque él se había constituido como Dios mismo. Así que todas las demás religiones que existían en el imperio romano debían declarar su fidelidad en primer lugar a Domiciano, cosa que el cristianismo no estaría dispuesto a hacer. Y por eso Juan debía padecer. Juan es preso en la isla de Patmos y es allí, en prisión, en el momento más difícil de Juan, donde Juan tiene una visión. Juan tiene una visión del libro de Apocalipsis. Este libro tiene un estilo literario, un estilo apocalíptico. Este libro significa revelar o quitar el velo. En este libro, el final ocurre muchísimas veces, desde perspectivas totalmente diferentes. Pero este libro muestra no solo la esperanza, sino el control que tiene Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que el autor del Apocalipsis quiere hacerle ver a su audiencia. Y esta audiencia no es otra que todas las iglesias de Asia Menor. El autor Juan desea fortalecer a los creyentes y traer consolación a quienes están sufriendo por su fe.
Juan desea enseñarles una esperanza gloriosa que Dios tiene para ellos y la retribución que Dios dará a todos sus adversarios. Juan desea que su audiencia comprenda que él está sufriendo por la causa de Cristo, pero que ese Cristo glorioso se ha manifestado a sus vidas y le ha dado una revelación única que no se le había dado a ningún otro. El único que debía recibir la atención en los tiempos de Juan era Domiciano. El único que podía tener la revelación correcta era este emperador. El único que debería ser el hombre más importante de la época de Juan era este hombre, Domiciano. Pero no. Hermanos, para el Cristo glorificado, que es lo que veremos en nuestro capítulo 1 de Apocalipsis, el Cristo glorificado, la persona más importante no es Domiciano. Para el Cristo glorificado, la persona más importante no son los romanos. Para el Cristo glorificado, la persona más importante es el apóstol Juan. Y dice el pasaje: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega. Toda persona en el tiempo de Juan comprendería que el Alfa y la Omega no era Cristo, sino Domiciano, quien tenía toda la autoridad en sus manos para dar vida o quitarla, era Domiciano. Pero el Señor, el Cristo glorificado, alienta a Juan al decirle: Juan, yo soy el que tiene el control de todo lo que ocurre hoy día. Yo soy el principio y soy el final. Yo soy el primero y soy el último. Hermanos, Juan había estado bajo los gobiernos de César, de Nerón, bajo el gobierno de Pilatos, de Herodes, y ahora le toca vivir bajo el gobierno de Domiciano. Pero allí está Cristo para alentarlo, para consolarlo, para darle esperanza. Si eso no es soberanía, si eso no es que Dios tiene el control de todo, no sé entonces qué comprende usted por soberanía. La soberanía de Dios se basa en que Él hace lo que quiere, lo que le plazca, y que no respeta ninguna autoridad humana o eclesial. La soberanía de Dios se basa en que Él es libre de hacer lo que quiera. Muchos hoy creen en la soberanía de Dios, pero hay poca de ella en ellos. Muchos hoy hablan acerca de su soberanía. La iglesia cristiana dice que Dios es soberano, pero no confían en un Dios soberano. Sus vidas se decaen y se desploman cuando creen que ya a Dios se le ha salido las cosas de sus manos. El hombre desea ser libre. Tu libertad es verdadera. Tú eres libre de estar hoy en casa o de salir. Así que esa libertad es verdadera. Pero tu libertad está limitada por la libertad de Dios. Esa es la realidad. Tú dices: yo puedo estar en casa o puedo salir, pero quien determina cuándo vives o cuándo mueres es Dios. Pero nosotros queremos ser soberanos. Nosotros queremos ser los reyes. Nosotros queremos ser los que gobernamos. La realidad es que nadie, absolutamente nadie, merece la gracia de Dios. La realidad es que Dios no está obligado a salvarnos. Esa es la realidad de todo. Pero allí está Dios. Allí está Dios en el lugar de la isla de Patmos, ayudando a Juan. Pero Dios no estaba obligado a ayudarlo. Pero allí está Él. Cuando el pueblo sufre, Dios sigue teniendo el control. Y eso es soberanía. Eso es lo increíble, hermanos, de lo que Dios hace. Ningún creyente puede elevarse por encima de Cristo. Ningún hombre puede decir: yo haré esto
o yo haré aquello. No. Si el Señor quiere, haré esto. Si el Señor quiere, haré aquello. Nosotros debemos tener un concepto alto acerca de quién es Cristo, para tener una adoración alta, para sufrir de una manera correcta por Cristo. Eso es lo que hace Juan. Juan sufre porque tiene un concepto alto acerca de quién es Cristo. Juan sufre, predica el evangelio a las iglesias de Asia Menor. Se cree que él era pastor de las iglesias de Asia, de Éfeso. Y este hombre sufre para hablarles y proclamarles la verdad a sus hermanos. Hermanos, eso es tener un concepto alto de Cristo. ¿Quieres madurar en tu fe? ¿Quieres crecer en el Espíritu? ¿Quieres ser a la imagen y la estatura de Cristo? Ten un concepto alto acerca de Cristo. Y lo increíble es que Juan allí, antes de revelarle todo lo que ocurrirá en el futuro, Juan ve a Cristo y detalla cada aspecto de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan necesita tener un concepto más alto acerca de quién es Cristo. El Cristo glorificado se le presenta en última instancia al apóstol Juan. El último hombre en ver al Cristo glorificado, Juan, el amado. No solo, hermanos, veamos a Cristo en un pesebre. No solo veamos a Cristo como el niño de Belén. No solo veas a Cristo como el hijo del carpintero. No solo veas a Cristo como el maestro bueno. No. Ve a Cristo como la cabeza de la iglesia. Ve a Cristo como el alfa y el omega. Ve a Cristo como el soberano, como el que gobierna tu vida. Ve a Cristo como el que ha conquistado tu corazón. Ve a Cristo como tu Señor, como el Rey de Reyes. Ve a Cristo como tu Redentor. Recordemos a Cristo y prediquemos a Cristo. Eso es lo que Juan nos enseña a nosotros. Pero es el mismo Juan que en el Evangelio, en el capítulo 16, versículo 33, dice, en la última parte de ese verso: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, cuando Juan escucha esa palabra, Juan está con su Señor, con su Salvador, con Jesús. Pero ahora a Juan le ha tocado el momento de sufrir. Ya no se trata de Jesús en el Calvario. Ahora se trata de Juan en la isla de Patmos. Ahora se trata de que los cristianos son perseguidos por Domiciano. Ahora se trata de que nosotros somos perseguidos por este mundo. Pero qué consolador son las palabras de Jesús en el momento que sufrimos. ¿Cuánto ánimo nos da a nosotros estas palabras? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en el Redentor, confiad en la cabeza de la iglesia. Yo he vencido al mundo. Si Cristo venció, tú también vas a vencer. Si Cristo, Él es el que venció a la muerte, tú también lo harás. Por eso es que en la descripción que Juan ve en el capítulo 1, hay muchísimas cualidades que hablan acerca de sus atributos. No tengo el tiempo suficiente para hablar acerca de cada una de ellas, pero voy a tomar la primera, que es la autoridad de Dios, la autoridad suprema de Jesús. Jesús habla a su iglesia. Jesús habla a esa iglesia. Versículo 11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Para Jesús estas iglesias son importantes. Y Jesús le dice: habla y escribe a ellas. Jesús habla a su iglesia, que es representada como un candelabro, que es la que debe emitir luz en medio de la oscuridad. Jesús habla a esta iglesia para que esta iglesia escuche su mensaje, un mensaje que debe decirle en medio del sufrimiento, pero también en medio del pecado.
Eso es su autoridad. El único que tiene la autoridad para hablarle a su iglesia y exigirle a su iglesia lo que desea. En medio de la persecución, Jesús sigue estando con nosotros. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Si este candelabro representa a la iglesia, Él dice que en medio estaba uno semejante al Hijo del Hombre. En medio del sufrimiento, Cristo está con su iglesia. Él es soberano. Así que magnifiquemos al Señor para que tenga el lugar que se merece en nuestras vidas. Pero también Juan ve su pureza, su santidad. La santidad de Jesús, esta blancura, está por encima de la santidad del hombre, de la pureza del hombre. Jesús es infinitamente puro. Jesús no tiene ningún tipo de mancha o de falla. Por todos lados que veas a Jesús, te habla acerca de su santidad. Pero hay algo que Juan ve y tiene que ver con sus pies. Habla acerca de un bronce. Te habla acerca del juicio justo contra el pecado que está en su iglesia. Y cada una de estas características de la manera en la cual Jesús habla a su iglesia. Los puritanos decían que Dios está más molesto por el pecado de su iglesia que por el pecado del mundo. Dios está más indignado por el pecado de los que profesan la fe en Cristo que por el hombre incrédulo. Y de repente Juan ve que de su boca sale una espada. Y esta espada no es la palabra. No se trata acerca del mensaje del Evangelio. Se trata acerca de la disciplina severa en contra de su iglesia. Una iglesia que se ha vuelto mundana y apóstata. Una iglesia que se ha vuelto conforme a las tradiciones del mundo. Cristo ama a su iglesia. Y donde consigue pecado, donde consigue cáncer, Cristo extirpa ese cáncer. No es una amenaza ligera, hermanos. Es una amenaza fuerte. ¿Recuerdas 1 Corintios 3:13? El día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada uno de nosotros haya hecho. Y es allí donde pasamos a nuestra segunda parte, que tiene que ver con la iglesia de Cristo, con el cuerpo de Cristo. Él nos escogió para ser de Él. Él nos escogió para servirle a Él. Él nos escogió para ser miembros del cuerpo de Él. Así que capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis muestra el cuerpo de Cristo. Ya Juan en el capítulo 1 ha visto al Cristo glorificado, al Cristo que se ha manifestado a Juan. Pero capítulo 2 y capítulo 3, Juan ahora se presenta lo que es el cuerpo de Cristo. El siguiente mensaje, tanto capítulo 2 como capítulo 3, tiene 2 aspectos. El primer aspecto es un aspecto consolador, ¿ok? Y el segundo es un aspecto confrontador. En la primera parte del aspecto consolador, Él dice que conoce lo que hacemos. Él dice que conoce lo que sufrimos. Puedes leer cualquier iglesia y Él dice: conozco tus obras, conozco lo que haces. Nuestro Dios conoce a cada persona que hoy está reunida en su casa. Nuestro Dios conoce a cada persona cristiana que está leyendo su palabra. Y este mensaje, capítulo 2 y capítulo 3, es un mensaje dirigido en primera instancia al cristiano, a su iglesia. Y lo que Juan vio en el capítulo 1 acerca de la persona de Cristo, él toma fragmentos de lo que son los aspectos de Cristo y lo coloca dentro de la introducción a cada una de sus iglesias. Así que capítulo 1 está netamente relacionado y ligado con el capítulo 2 y capítulo 3. Nuestro gran Dios, hermanos, nos conoce. Nuestro gran Dios conoce nuestro corazón. Lo que
has estado tratando de ocultar, aquello que has tratado tú de mantener a ocultas, a escondida, nuestro gran Dios lo sabe. Dice el pasaje que no hay nada oculto que Dios no dé a revelar, que Dios no revele. Y el libro de Apocalipsis significa revelar, manifestar lo que está oculto. Y nuestro Dios revela cómo su iglesia se ha vuelto tan mundana. Nuestro Dios revela cómo su iglesia se ha vuelto tan insípida. Pero nuestro Dios también revela cómo muchos en su iglesia sufren. Hace muchísimos años, en un país comunista, un pastor fue expulsado de su iglesia local. Y el gobierno colocó otro pastor. El pastor expulsado era amado por los miembros de su iglesia local. Y ese pastor expulsado por el gobierno comunista fue a su iglesia el día del Señor y predicó su último mensaje, porque luego de ese mensaje el gobierno lo llevó a la cárcel. Su iglesia lloró y lamentó lo que había sucedido con su pastor. Pero lo que estaba a punto de ocurrir en la cárcel era algo que este pastor ni su iglesia se imaginaba. El avivamiento por la predicación del mensaje del evangelio en ese lugar fue tan único que este hombre dijo: dicho avivamiento no hubiese existido ni siquiera en mi iglesia local. Dios es soberano. Jonathan Hayward en 1752 fue expulsado de su iglesia local. ¿Sabes por qué fue expulsado? Porque estaba demandando de los miembros de la iglesia compromiso cuando tomara la Santa Cena. Y los miembros de su iglesia dijeron no. Jonathan Hayward tuvo que ser expulsado de su iglesia. Pero en su último mensaje, Jonathan dijo: este juez, el juez justo, deliberará y tendrá la última palabra y determinará quién está bien ese día. Steve Lawson fue también destituido de su iglesia local por la predicación expositiva. Pero este hombre también tuvo consolación en Cristo. No importa, hermanos, si tú eres expulsado de tu iglesia local por proclamar la verdad. No importa si tú eres afligido por tus hermanos por vivir conforme a la palabra. No importa. El juez justo deliberará un juicio y ese gran juez decidirá si tú eres inocente o eres culpable. No se trata de que tú mismo, con tus argumentos o alegatos, decidas ser inocente. No se trata de lo que tú piensas o de lo que tú quieres, se trata de lo que Dios opina. John Piper dijo: no importa lo que pensemos sobre el coronavirus, sino lo que Dios piensa acerca de él. Así que Dios nos consuela. Jesús revelará lo que hacemos. Si nosotros le agradamos, todo va a estar muy bien. Lee la parte de la iglesia a la Filadelfia. Si tú le agradas, todo va a estar bien. Pero si no le agradas, vamos a ver entonces el segundo aspecto, confrontador. Nuestro Dios es omnisciente y su omnisciencia también confronta nuestro pecado. Todo lo sabe. Ve nuestro pecado, sabe nuestros motivos. Estamos siendo probados por fuego. Y el último día todo será revelado, sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho. Nuestro gran Dios sabe quiénes somos todos nosotros. Y es allí donde Charles Spurgeon dijo: oh espada santa, entra en nuestros corazones y mata nuestro pecado. ¿Recuerdas la espada que sale de la boca del Señor? Charles Spurgeon dice: oh espada santa, entra en nuestros corazones y mata el pecado de nuestras vidas. Hermanos, si esto solo corresponde a la iglesia de Cristo, entonces ¿qué le tendrá deparado Dios al hombre incrédulo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Nuestro tercer y último punto tiene que ver con el poder de Cristo. Eso va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22.
John MacArthur dijo en una oportunidad: ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios hizo esto? Lo hizo porque quería. Si esto no le parece como una respuesta suficiente, es porque tú no entiendes a Dios. Está tratando de hacer que Dios sea como los hombres. Fin de la cita. Hermanos, el capítulo 4 nos muestra la soberanía del Padre. El capítulo 5 nos muestra la soberanía de Cristo. El capítulo del 6 hasta el 18 nos muestra el justo juicio de Dios. Capítulo 19 muestra la victoria de Cristo. Capítulo 20 y 21 muestra el reinado de Cristo. Hermanos, este libro está saturado de su soberanía, está saturado de su poder. Este libro, hermanos, no debe ser menospreciado por ninguno de nosotros. No debes tener miedo de acercarte al libro de Apocalipsis, pero tampoco puedes acercarte con una mente carnal, con pensamientos carnales. Debes acercarte al libro de Apocalipsis con respeto, como a toda la Biblia. Hermanos, nosotros estamos en sus manos, pero también nuestros gobiernos están en la mano de Dios. Desde el 4 hasta el 22 muestra que Dios es soberano, que es el único que tiene la autoridad de abrir los sellos. Jesús, Cristo, es soberano sobre el jinete del caballo blanco. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Cristo es soberano sobre lo que es la bestia anticristo. Capítulo 13. Cristo es soberano sobre el dragón que persigue a la mujer. Capítulo 12. Cristo es soberano sobre los juicios que ocurren en la tierra. Capítulo del 6 hasta el 18. Cristo es soberano sobre el mar, sobre el sol. Cristo es soberano sobre los árboles, sobre el agua dulce, sobre el agua salada. Cristo es soberano sobre todo. Los juicios que Cristo desata sobre la tierra muestran su soberanía. Lo que Cristo ha desatado en este tiempo, en este año o a finales del año pasado, muestra su soberanía. El coronavirus muestra la soberanía de Dios, muestra la grandeza de Dios. Imagínate, Juan siendo bombardeado por todas estas visiones, y Juan recuerda: gracias, Señor, porque no es Domiciano quien gobierna, eres tú quien gobiernas. Hermanos, no es el coronavirus, no es el socialismo, no es la izquierda o la derecha la que gobierna. Cristo gobierna nuestras vidas. Y esta tercera estructura revela que la batalla que comenzó en Génesis entre la simiente de la mujer y la serpiente tiene su punto más alto en el libro de Apocalipsis. Satanás cree que tiene dominio y control. Las multitudes le exaltan. Las multitudes anhelan que este hombre salga. Pero cada vez que tú lees ese pasaje o esa frase en el libro de Apocalipsis, le fue dado. Alguien dijo que esta frase le fue dado, aparece 21 veces en este libro de Apocalipsis. Y siempre tiene a Dios como el sujeto del verbo. Satanás no tiene poder por sí solo, sino que Dios le da el poder a él para que haga estrago. Dios, hermanos, le da poder al incrédulo. No es que el incrédulo lo tiene. Dios, hermanos y amigos, desde hace unos meses atrás le dio poder a un virus para que dañe la vida del hombre. No es que el virus tiene poder. Dios tiene poder y Dios le da poder a ese virus para que haga estrago en la humanidad. Eso muestra que Dios tiene control. No hay ninguna partícula que se rebele en contra de su soberanía. Eso es lo increíble del libro de Apocalipsis. El coronavirus
dice John Piper, es un llamado de atención lleno de misericordia para que estemos listos, hermanos. Yo no sé de verdad cuándo viene el Señor. No hay un pasaje que diga el día y la hora. Pero lo que sí sé es que este tiempo está alertando a la iglesia de Cristo, porque el Señor viene pronto. Un pastor argentino dijo: yo no sé si pueden pasar semanas, meses, dudo que sean años, pero Cristo viene ya. Hombres reformados, bautistas fundamentalistas, pentecostales, presbiterianos, cristianos independientes aseguran que el coronavirus es muestra de un llamado de atención a la iglesia de Cristo para que se prepare por su regreso. Cristo viene muy pronto, hermanos. Cristo viene ya, está a las puertas. Y esto hace que nuestras vidas, nuestros corazones estén alertas al llamado que Él hace. No podemos seguir empecinados en tratar de nosotros sobreprotegernos, de nosotros defendernos. Nosotros hoy debemos estar prestos al mensaje que hace Dios. Dios no puede ser exonerado de lo difícil y quitarle su soberanía. Tú no puedes decir que Dios no es el que ha permitido este mal, porque eso es quitarle su soberanía. Dios no necesita que tú le quites los días o los momentos más difíciles. Dios está en control de esta situación actual. Un pastor dijo que lo que el incrédulo se merece es peor que el coronavirus. Es la ira justa de Dios. Lo que el hombre se merece es el infierno mismo. Así que este tiempo es mucho mejor que el tiempo del infierno que pasarás durante la eternidad alejado de Cristo. Esto es un llamado de atención desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 a que la iglesia se arrepienta de su pecado. Pero desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 es un llamado al incrédulo a que acepte la soberanía de Cristo. Pero ¿sabes lo que se repite también en el libro de Apocalipsis? Que cuando el hombre impío sentía el juicio, aquellos que quedaron con vida, dice que no se arrepintieron de sus pecados. Dice, y no se arrepintieron de sus pecados. Y te lo dice una y otra vez, no se arrepintieron de sus pecados. Dios hace todo bien, incluso esta pandemia para nosotros. Confía en Cristo. No necesitamos aferrarnos a lo que va a ocurrir mañana. No necesitamos aferrarnos si conseguirán una vacuna o no. Confía en Cristo. Porque al final Dios siempre gana. Eso es lo que nos enseña a nosotros este libro. El horror de los juicios de Dios, la gravedad de sus juicios es clara en este libro. Es algo serio, es algo terrible sufrir el juicio del Todopoderoso. El juicio de Dios no será una vergüenza. Su juicio será una vindicación. Y por tanto, este juicio causará alabanza. Mientras que el hombre está sufriendo la ira, su iglesia, los millares y millares de ángeles entonarán un cántico nuevo y dirán: Santo, Santo, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios. Justos y verdaderos son tus caminos. Nuestro Dios exaltado en medio de la crisis. Ojalá que esto nos enseñe a nosotros también a exaltar a Dios en medio del juicio temporal que hoy yace en nuestro mundo. Este libro no solo termina con juicio. Este libro no solo habla acerca de su ira. Este libro, hermanos, termina con algo mucho más esperanzador. Este libro termina como inicia el himno, más allá del sol. Este himno termina observando que más allá del sol hay un rey. Más allá del sol hay una esperanza. La esperanza de todo el pueblo de Dios. ¿Sabes por qué ya no es un huerto, sino eres una gran ciudad? Porque ya no son dos hombres.
Ahora es una multitud de hombres salvados por la gracia de Cristo. Ya el huerto no es suficiente para albergar al pueblo de Dios. Ahora necesita de una gran ciudad. Y no una gran ciudad como las mediciones de Apocalipsis, que cubren casi media Europa. Esto representa lo universal que será el reinado de Cristo. Así que los efectos de la caída ya no estarán más con nosotros. Nuestro gran Dios, el Cordero, vendrá según Apocalipsis 19 para establecer su reino. Todos los reinos del mundo, la bestia anticristo, todos los hombres malvados e impíos llegarán a su final. Y nuestro gran Dios reinará por la eternidad. Nuestro gran Dios reinará por siempre y para siempre. Para concluir, la revelación del Nuevo Testamento es la revelación del reino de Dios. ¿Recuerdas todo lo que tanto esperaban los profetas, el pueblo de Dios, cuando vio a Jesús multiplicar los panes y los peces para hacerlo rey? Todo lo que ellos deseaban, nosotros lo veremos. Apocalipsis muestra que este libro revelará el reino de Dios. Así que si te sientes aterrado por los juicios divinos de este libro, solo puedes encontrar consuelo en Jesús. Ya basta de ser tanto horizontales. Ya basta de fijar nuestra mirada en lo horizontal, en lo temporal, en lo que se acaba. Necesitamos todos nosotros ser verticales. Necesitamos esta visión que golpee nuestras vidas y atraviese nuestros corazones y que se proclame con fuerza en la predicación. Necesitamos ver a Cristo. Necesitamos ver la esperanza. Una esperanza que consuela, no en lo temporal, sino también en lo eterno. Un Cristo que se manifiesta a su iglesia, pero también llama al hombre impío e incrédulo al arrepentimiento. Eso es lo que ha hecho este libro con cada uno de nosotros.